¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Agenda Económica PM, en donde vamos a seguir revisando las últimas noticias con respecto a la gran noticia económica de la semana, el informe de finanzas públicas que, como sabemos y revisamos acá también en Agenda Económica, se dio a conocer ayer y donde el gobierno argumentó que hay y acusó una serie de errores de cálculo, dicen, en los cálculos fiscales del gobierno anterior. El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, del gobierno de Gabriel Boric, salió a responder a esas críticas. Natalia Munoz nos cuenta todos los detalles. Hemos detectado una inconsistencia en la proyección de la deuda futura que había en el informe de finanzas públicas. Mi revisión, yo de hecho lo revisé ayer justamente a propósito de esta conversación, es que no hay esos errores de cálculo. Inconsistencias, errores y opiniones encontradas es lo que deja la presentación del primer informe de finanzas públicas del gobierno. El titular de Hacienda anunció una investigación administrativa, acusando un presunto error en las proyecciones del último informe de la administración pasada, una subestimación de cerca de 10.500 millones de dólares en la proyección de deuda 2030, lo que recae en el ex jefe de la billetera fiscal, Nicolás Grau. Si alguien estima que hay un error, lo que puede hacer en ese informe, porque tiene todo el detalle de esto que estoy planteando, ítem por ítem, puede verificar dónde está ese error y nos podría decir qué es lo que está mal calculado. ¿Está mal calculado el efecto de la inflación? ¿Está mal calculado el efecto del tipo de cambio? ¿Está mal calculado algún movimiento bajo la línea? Aunque el exministro asegura que no existió una sobreestimación, desde algunas bancadas ya anunciaron una acusación constitucional contra Grau, acusando responsabilidad política por, según ellos, información financiera inconsistente. El propio exministro ha reconocido que las diferencias entre las proyecciones obedecerían a cambios relevantes en déficit efectivo, tipo de cambio, inflación. Resulta indispensable determinar si el Congreso Nacional, los mercados y la ciudadanía recibieron información completa. Nosotros tomamos la decisión de presentar esta acusación constitucional. Republicano se suma o estaba trabajando en lo mismo, tengo entendido. Nosotros tomamos la decisión y ahora vamos a tener que ver si las documentaciones y la argumentación es la misma. Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara pidieron al Consejo Fiscal Autónomo revisar las cifras, ya que según las advertencias de Hacienda se eleva el déficit efectivo esperado para este 2026 desde 1,8% a 2,9% y la deuda pública superaría el límite del 45% del PIB en 2028. Se salta cualquier racionamiento lógico. Aún no expone el Consejo Fiscal Autónomo y se verifica lo que ha señalado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Pareciera que más bien responde a la estrategia de la moneda de copamiento comunicacional. Tenemos versiones contrapuestas y distintas interpretaciones sobre los hechos, por lo tanto espero que se esclarezcan a la brevedad. Ahora bien, si fuera cierta esta información, evidentemente que la reforma de CAS debe dejarse de lado. No se puede seguir avanzando porque compromete aún más las arcas fiscales. El Consejo Fiscal Autónomo ya había advertido los efectos que tendría el plan de reconstrucción en el déficit fiscal que se generaría en los primeros años. Ahora estas proyecciones macroeconómicas podrían ser decisivas para la ley miscelánea, mientras que la acusación constitucional contra Grau ya anticipa que podría perder impulso en el Parlamento. Lo importante es que exista claridad, transparencia y responsabilidad cuando corresponda. En lo personal, creo que una acusación por sí sola no recupera recursos ni corrige eventuales fallas. Estamos en desacuerdo con una acusación constitucional contra el exministro Grau, porque no queremos fomentar la odiosidad. La situación es compleja, ya son 3 años consecutivos que se ha incumplido la meta fiscal, y en el último informe de finanzas públicas de la administración Boric se tuvo que recortar el presupuesto, lo que también deja dudas de los supuestos errores de cálculo. Los ingresos del año pasado habían rendido mucho menos de lo que se había proyectado y la ley de cumplimiento tributario estaba generando menos ingresos de los que había estimado el proyecto y eso se estaba verificando y se esperaba un comportamiento relativamente similar para este año, por lo tanto había que ajustar los ingresos. El ministro Grau argumenta de que no basta con hacer una suma y resta simple de 2 cifras, sino que hay que considerar otras variables macroeconómicas, tales como la evolución del tipo de cambio. Esa es la materia que estamos en discusión, pero aparentemente esta cifra de 1.500 millones es una cifra bastante grande como para ser explicado por los factores conceptuales. Dudas que deja el primer informe de finanzas públicas de la administración CAS, el que motiva una posible acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, a 2 semanas que se cumplan los 3 meses desde que dejó su cargo y de que expira el plazo para presentar dicho libelo.
Bueno, y cambiamos de tema porque les contamos que desde julio va a haber un nuevo ajuste en las cuentas de la luz. ¿Esto por qué? Por el ajuste que se hace semestral del precio nudo promedio, que finalmente es el traspaso de la tarifa de transmisión y de generación que hacen las empresas a los clientes. Ahora, ¿cuánto va a variar a nivel nacional? Se espera que en promedio sea un 5% de alza para las cuentas de la luz, pero esto va variando de región a región, de ciudad a ciudad. Así que vamos a revisar entonces cuáles son los principales cálculos que se hacen. Esta información del académico Humberto Verdejo de la Universidad de Santiago de Chile, que hizo estas estimaciones. Vemos en Arica, por ejemplo, una caída de 2,7% en promedio en las cuentas de la luz. Iquique también va a tener una caída y como vemos ya hacia la zona centro del país hay alzas en las cuentas. La Serena 4,2% de subida, Viña del Mar 3,5%, en Talca vemos que también suben 5% y a medida que nos vamos acercando más hacia la zona sur del país, estas subidas son todavía más fuertes. En Valdivia, la más importante, vemos en promedio una subida de 22,5% en las cuentas de la luz. Puerto Varas también casi 22%, Puerto Montt 21%, en Santiago vemos también en la zona centro 4%. Todo esto, importante decirlo, son cálculos preliminares que se hacen. Todavía falta conocer un informe definitivo por parte de la Comisión Nacional de Energía, sobre todo del cargo de transmisión, así que estos números podrían variar, pero es parte del cálculo y de las estimaciones que se hacen con las cifras entonces hasta ahora por parte de los expertos. Bueno, y cambiamos de tema, les vamos a contar también con respecto a un importante hito para el puerto de San Antonio, porque se aprobó el permiso ambiental para la expansión de la obra de infraestructura, como decíamos, de Puerto San Antonio, una iniciativa que contempla una inversión de más de 4.000 millones de dólares, esto luego de 6 años de que este proyecto estuviera en proceso de evaluación. Finalmente, entonces, la Comisión de Evaluación Ambiental en Valparaíso aprobó este estudio de impacto ambiental. En ese sentido, entonces, y sobre todo, dicen, es un proceso, una iniciativa, un proyecto clave, dicen los expertos, pensando en dar respuesta a la mayor demanda también que se tiene para poder transportar carga, sobre todo pensando también a futuro en el crecimiento que se proyecta para el comercio exterior hacia adelante. El desarrollo del puerto exterior, entonces, tiene que avanzar ahora en licitaciones y también en ejecución de obras. Bueno, les contamos también que entre el próximo 1 y 3 de junio se va a realizar una nueva edición del Cyber Day acá en Chile. ¿Cuáles son algunas de las ofertas que vamos a ver y las recomendaciones también para hacer las compras? Juan Cristóbal Cható nos cuenta. Se acerca junio y con él la edición 2026 del Cyber Day. El evento de descuentos online comenzará el lunes 1 y durará hasta el miércoles 3. Durante esos días se podrá acceder a más de 570 marcas contenidas en un catálogo web en cyber.cl. En algunos de los casos, las ofertas llegarán hasta el 60%. Dentro de las novedades, en el sitio se podrá encontrar una nueva herramienta que, a través de la inteligencia artificial, ayudará a navegar los miles de descuentos. No es comparador de precios, o sea, podría llegar a que si uno pone en esa información así, en ese prompt así de específico, que entregue algo así. Pero es más que nada va a ayudar a buscar productos específicos. La fecha no solo es esperada por las tiendas, sino también por los consumidores. Muchos aprovechan de renovar productos o adelantar la compra de sus vacaciones. Sin embargo, también hay quienes miran con cautela. Conviene totalmente. Yo tengo el teléfono un poco roto, así que eso quiero cambiar. No confío en el descuento porque los valores son exactamente, los aumentan meses antes y después viene la rebaja y quedan exactamente igual. Cuando comenzó esto del Cyber Day, funcionaba, habían precios rebajados y todo eso, pero ahora son muchos los colegas y mucha la gente que me dice que no es tan así. Si tuviera que comprar algo, siempre es mucho más económico lo electrodoméstico. Sí, compro regularmente, pero ofertas concretas. Pero hay medidas que se pueden tomar para asegurar que las ofertas son realmente convenientes, con el objetivo de resguardar sus derechos y además no endeudarse más de la cuenta. No ocupar los avances en efectivo, comparar los productos, saber cuánto era el precio anterior
de la gran oferta del Cyber Day. Saber cuánta es la garantía que tienen los productos y también consultar cuánto es el costo de envío. Y recuerde, también, usted tiene derecho a retracto. Retracto que dura 10 días. Desde productos tecnológicos a servicios como viajes y suscripciones a gimnasios serán solo parte de las ofertas de este Cyber 2026. Tendremos hasta un 60% de descuento en nuestros planes anuales y semestrales y además tendrán 12 cuotas precio contado. Invitamos a todos nuestros alumnos a renovar y a nuestros clientes potenciales también tomar este plan. Una oportunidad muy buena para los clientes de encontrar descuentos, sobre todo de repente en cosas electrónicas que son un poquito más caras y que no son un bien de primera necesidad, pero a veces son estas las oportunidades de poder comprar algo. Los que creíamos que iban a tener una tendencia a la baja van a tener muy buenos descuentos, como es Europa. Se viene hablando mucho del alza del dólar y lo cierto es que estos días está con una tendencia a la baja, lo que hace que se vean convenientes los precios a destinos de larga distancia. También estará activo el sector inmobiliario con descuentos importantes en un mercado que está en la busca de potenciales clientes. Contamos con departamentos y con unidades desde las 2.000 a las 4.000 UF. Tenemos tanto en entrega inmediata como en entrega futura, promociones especiales con arriendo garantizado. Contamos con departamentos de estudio, 1 y 2 dormitorios en entrega inmediata, ubicación privilegiada y valores desde las 2.300 UF. Además, solamente por este Cyber volvemos con arriendo garantizado. Tenemos departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, todos van a estar con descuento. Vamos a estar con descuentos desde 10% hasta 34%. Con todo esto, desde la Cámara de Comercio de Santiago estiman que las ventas durante estos 3 días podrían superar los 500 millones de dólares, marcando un alza de cerca del 5% en comparación al año pasado. Hacemos la pausa acá en Agenda Económica y a la vuelta vamos a seguir hablando del informe de finanzas públicas con Andrés Pérez, el economista jefe de Banco Itaú. Lo vemos al regreso. Vuelta acá en Agenda Económica PM para seguir profundizando en lo que probablemente va a ser el tema económico que marque la semana. Estamos hablando del informe de finanzas públicas que se dio a conocer por parte del Ministerio de Hacienda y para seguir entonces analizando los datos, las cifras que trae, estamos a esta hora con Andrés Pérez, que es economista jefe de Banco Itaú para Latinoamérica. Andrés, muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Andrés, ¿cuál es el principal mensaje que desprendes y que deja entonces este informe de finanzas públicas? Bueno, yo creo que nos recuerda el estrés que están sometidas nuestras finanzas públicas. Esto ha sido reafirmado hace bastante tiempo, tanto por economistas de la plaza, pero también por nuestra institucionalidad fiscal, ¿cierto? El mismo Consejo Fiscal Autónomo nos ha venido reiterando que el escenario de estrés de las finanzas públicas es bien grave y este informe justamente lo reafirma. Pensando en las cifras que trae este informe, ¿no? Vemos un mayor déficit proyectado para este año, también una mayor deuda a la que se había estimado por el gobierno anterior, dice el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós. ¿Qué margen de acción tiene entonces ahora el gobierno con este escenario fiscal? Yo creo que la gran sorpresa que se deriva del reporte para este año es justamente un mayor gasto que el que se había previsto. En general, en estos reportes las sorpresas venían por el lado de los ingresos, ¿cierto? Pero en este caso viene principalmente por mayor gasto proyectado para este año, con lo cual, a pesar de tener un importante ajuste del gasto para este año, en total el gasto aumenta, entonces vamos a tener un mayor déficit fiscal este año que requiere financiamiento, con lo cual, bueno, por el corto plazo es muy probable que tengamos que recurrir a varias fuentes de financiamiento adicionales, ya sea más deuda, nuevos recortes adicionales de gasto, incluso quizás tener que recurrir al Fondo de Estabilización, ¿cierto? Al FES. Y pensando, bueno, ayer el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en su punto de prensa, transmitía todas estas cifras y el mensaje principal que dejaba era que detectaron un error en los cálculos fiscales que hacía el gobierno anterior. Y durante las últimas horas ha salido también el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, a defender esas proyecciones y la explicación que él daba es que finalmente no hay un error, sino que se tomaron en consideración distintos supuestos. Decía que finalmente se tuvieron en cuenta distintos parámetros para calcular sobre todo el desfase o esta diferencia que dicen hay de cálculo en términos de la deuda. Esa fue la defensa entonces que hacía el ex titular
titular de Hacienda. ¿Qué le parece esa explicación? Bueno, a ver, hemos tenido polémicas importantes en relación a las proyecciones fiscales, tanto para un año determinado como para las proyecciones de mediano plazo. Ya recordar que hemos tenido errores importantes en las proyecciones de ingresos para el mismo año, ¿cierto? Entonces, acá varios mensajes. Yo creo que lo fundamental primero es intentar darle mayor credibilidad a las proyecciones de finanzas públicas para el año en curso. Y después para el mediano plazo es razonable encontrar diferencias en las proyecciones en base a distintos supuestos. Efectivamente, pues cuando uno utiliza distintos supuestos, por ejemplo, para crecimiento o para el tipo de cambio, uno llega a diferencias importantes en el horizonte de proyección, especialmente el 2030, cuando estamos hablando de 4 años plazo. Entonces, en lugar de darle la razón a uno u otro, creo que es importante darle mayor credibilidad a las proyecciones de finanzas públicas para el año en curso, para empezar, y después vamos viendo en el horizonte de proyección. Y en ese sentido, el hecho de que haya diferencias bastante importantes en los cálculos de un gobierno a otro, ¿qué señal da también con respecto a la institucionalidad fiscal que tiene el país? Mira, el país ha avanzado decididamente en fortalecer la credibilidad y la institucionalidad fiscal. Sin embargo, este reporte nos recuerda que todavía no estamos en la frontera, ¿cierto? En liderando esto. Entonces yo creo que va a ser clave hacia adelante justamente darle mayor credibilidad a las proyecciones de finanzas públicas, especialmente en relación a la deuda. Y ahí yo creo que es clave que el Consejo Fiscal Autónomo tenga cada vez más acceso a información relacionada a las proyecciones, ¿ya? Hay muchos ítems en las finanzas públicas de Chile que van no solamente por el lado del déficit efectivo, sino también medidas que van por debajo de la línea y que cambian bastante entre reporte y reporte, dificultando hacer un seguimiento de las proyecciones fiscales. Entonces creo que hay espacio todavía para avanzar ahí. Yo creo que la economía chilena en términos de actividad debiésemos de ir de menos a más. Eso va a ayudar a que los ingresos eventualmente se recuperen, pero este esfuerzo va a requerir también un importante ajuste de gasto. Andrés, otro tema importante, porque ayer también el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicaba en la exposición que este escenario que plantea el informe de finanzas públicas es un escenario pasivo. Dice que finalmente no incorpora medidas que no se hayan realizado o implementado todavía, sino que es el escenario concreto que existe hoy con las cifras que tenemos a mano. Y en ese sentido, entonces, no está contemplado, por ejemplo, el efecto que podría generar eventualmente el proyecto de reconstrucción nacional. Quiero preguntarle entonces en ese sentido, ¿cuánto puede cambiar este escenario que vemos en este informe en el supuesto de que se aprueba ese proyecto y qué impacto puede generar finalmente sobre el escenario fiscal? Porque sabemos que el gobierno ha dicho va a generar un mayor crecimiento a largo plazo, pero también el mismo informe financiero reconoce que en el corto plazo el proyecto es deficitario. Bueno, yo creo que para este año, ¿cierto? Yo creo que la clave va a ser en las medidas adicionales que se tengan que implementar, tanto administrativas como legislativas, para restringir el crecimiento del gasto. Ya eso va, yo creo que en paralelo al proyecto de reconstrucción nacional. Y los principales efectos para los años venideros de este proyecto van a venir principalmente a través del fortalecimiento de la inversión privada. Hay que recordar que la inversión privada en Chile ya viene recuperándose tras varios años de contracción. Y nosotros creemos que en la medida que se vaya reduciendo el costo del capital, ya sea a través de menores impuestos o la facilitación de reducción de la permisología, eso contribuye a que el crecimiento de Chile vaya aumentando y eso pavimenta una estabilización pronta de la deuda pública. Pero eso no está para nada garantizado y es importante que se avance en este proyecto, también mitigando los efectos de corto plazo que hay sobre la recaudación, ¿ya? Yo creo que se debería encontrar un acuerdo para facilitar la aprobación de este proyecto, pero también mitigando los efectos deficitarios de corto plazo sobre los ingresos. Y en ese sentido, claro, porque mencionabas el tema del gasto, también esta inversión en el largo plazo, pensando en este último punto que mencionas, el de los ingresos, ¿es una buena idea impulsar medidas, por ejemplo, como las distintas rebajas de impuestos que están contempladas, considerando el escenario actual que grafica este informe de finanzas públicas sobre el déficit? Yo creo que hay que hacer espacio reduciendo el gasto por un lado, pero también en otros frentes, por ejemplo, medir bien cuáles son los impactos, los costos y beneficios de realizar recortes de ingresos. Por ejemplo, el impuesto de la tasa corporativa está
es bien evidente que hay un consenso transversal de que nuestros impuestos para las empresas están bien por encima de lo que es el promedio OCDE, entonces nosotros perdemos competitividad y necesitamos inversión para volver a crecer. Entonces yo creo que ese tipo de medidas bien vale la pena considerarlas al momento de plantear este proyecto. Sin embargo, hay otras que, por ejemplo, se podría buscar mitigar o atenuar o graduar en el tiempo. Por ejemplo, el crédito tributario para fomentar o para proteger el empleo, que es un monto bien abultado para un año determinado. Entonces eso yo creo que quizás se puede acotar para facilitar la tramitación del proyecto. Perfecto. Y pensando en las metas también que se había planteado el gobierno, las que habíamos conocido hasta el momento, porque ayer también desde Hacienda señalaban que este escenario, como decíamos, es más pasivo y que falta también conocer el decreto de política fiscal el próximo 9 de junio, en donde ahí van a estar graficados los esfuerzos que tiene planificado hacer el gobierno hacia adelante con las distintas metas también para el balance estructural y para el nivel de deuda, ¿no? Sabemos. Y en ese sentido, teniendo en cuenta el escenario que conocemos con este informe de finanzas públicas, ¿es viable llegar a un balance estructural neutro, eliminar el déficit a final del periodo del gobierno como se planteó en una primera instancia? Mira, el punto de partida es bien exigente, ¿cierto? Recordar que el déficit con el cual se concluyó el año pasado en términos estructurales es de 3,7 puntos del PIB, un déficit muy grande, muy por encima del 1,6 que se había propuesto en el decreto autoimpuesto por parte del gobierno anterior. Ahora, hacia adelante yo creo que lo importante, ¿cierto?, es plantear una senda de consolidación fiscal que sea exigente, pero también creíble. Recordar que ya llevamos varios años de incumplimiento, entonces ahora podemos plantearnos una meta de cero, pero lo importante es que sea creíble y también que la podamos realizar en los próximos 4 años. En ese sentido, yo creo que el mercado perfectamente puede aguantar, ¿ya?, un déficit estructural de un 1% como a lo largo de los 4 años, ¿cierto?, como punto de llegada, pero asegurando que lleguemos a ello, ¿ya? Recordar que hasta hace poco también estábamos hablando mucho de hacer un aporte al FES, ¿cierto? Yo creo que el reporte nos recuerda que esa ambición es cada vez más difícil, ¿ya? Andrés Pérez, economista jefe para Latinoamérica de Banco Itaú, muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica para seguir profundizando de todas estas cifras. Que esté muy bien. Un gusto, como siempre. Cuídense. De esta forma, entonces, terminamos la Agenda Económica PM de este martes. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros acá en CNN Chile, que ya vienen más informaciones.